Colombia en apuros. Hola amigos de la radio Colombia en apuros. Les habla Karen Rodríguez, como todos los días, los acompaño en este horario. El día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos del acuerdo de paz y las posibles soluciones que se le darían al problema de las drogas ilícitas. Stephanie, yo quisiera que usted me contara algo breve sobre este tema tan importante de nuestro país como la paz. Pero yo quisiera abrir un paréntesis antes y teniendo en cuenta y muy presente que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia impone la paz como un derecho y un deber que se obliga a cumplir, destacando que la paz ha venido siendo calificada como un derecho humano. Entiendo en sí las FARC y el gobierno nacional han propuesto diversas iniciativas, obrando de buena fe en la intención de cumplir lo acordado. Sin más preámbulos, ahora escuchemos a Stephanie. Y si bien tocamos sobre el Tratado de Paz o lo que han incumplido, pues hay muchas cosas. Al menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye una gran amenaza para las bases del acuerdo. Segundo, de los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por las rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas, electricidad. La promesa del gobierno no los apoya en nada. El desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para que la guerrilla se desmovilizara, pero aún así no han cumplido. De tercero sería, desde que se firmó el acuerdo de paz, al menos 500 actividades y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210 personas han sido desplazadas de sus hogares. ¿Cómo es posible eso habiendo un acuerdo de paz? Se han quedado sin hogares debido a la violencia. Eso afecta a un principio de objetivos. Deberían brindar seguridades, establecer a los ciudadanos y brindar más que todo un apoyo. Y cuarto y por último, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, que para todos no es muy buen presidente, que digamos, un político conservador que asumió el cargo en agosto, ha expresado su sentido sobre los acuerdos y desea cambiar uno de los compromisos que fue fundamental para los rebeldes, decidieron entregar las almas. Y si él piensa cambiar eso, ¿cómo vamos a hacer para poder tener un tratado de paz? Debemos pensar también en el futuro de Colombia. Y si bien tocamos sobre el tratado de paz o lo que han incumplido, pues hay muchas cosas. Al menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye una gran amenaza para las bases del acuerdo. Segundo, de los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por las rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas, electricidad. La promesa del gobierno no los apoya en nada. El desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para que la guerrilla se desmovilizara, pero aún así no han cumplido. De tercero sería, desde que se firmó el acuerdo de paz, al menos 500 actividades y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210 personas han sido desplazadas de sus hogares. ¿Cómo es posible eso habiendo un acuerdo de paz? Se han quedado sin hogares debido a la violencia. Eso afecta a un principio de objetivos. Deberían brindar seguridades, establecer a los ciudadanos y brindar más que todo un apoyo. Y cuarto y por último, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, que para todos no es muy buen presidente, que digamos, un político conservador que asumió el cargo en agosto, ha expresado su sentido sobre los acuerdos y desea cambiar uno de los compromisos que fue fundamental para los rebeldes, decidieron entregar las almas. Y si él piensa cambiar eso, ¿cómo vamos a hacer para poder tener un tratado de paz? Debemos pensar también en el futuro de Colombia. Así es, Stephanie, pero primero dejemos saludar a nuestra querida audiencia que siempre está pendiente de nosotros. Aquí nos comunicamos con Valentina Rodríguez, que se comunica por llamada. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo aquí escuchando un poquito sobre este acuerdo, pues yo tenía varias inquietudes y quisiera saber, qué implica un proceso y el acuerdo de paz en un contexto colombiano.
Pues claro que sí. Para hablar del proceso de paz, primero debemos saber qué implica un proceso y el acuerdo de paz en el contexto colombiano. Si bien tratamos el tema sobre lo que implica la paz, la cual no es solo la ausencia de guerras, debemos entender cómo la construcción de una sociedad más justa sobre esas bases, la prolongación del conflicto armado que sufre la sociedad colombiana, debe explicarse con base en los tiempos y en el proceso de los fundamentos del Estado. Y en consecuencia debe explicarse como la incapacidad de importar el orden público de todo el terreno, la dificultad para limitar el uso de las fuerzas públicas y garantizar los derechos de los ciudadanos. Creo que sí, más que todo, esta reflexión suscriptiva una cuestión referente al proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las guerrillas. Dinámica que expresa con racionamiento diferentes. En primer lugar, el pragmatismo político dirigido a la negociación y la desmovilización de los alzados en las armas para poner fin a los males de la guerra. En segundo lugar, los imperativos éticos y jurídicos que denominan las víctimas de la guerra y la sociedad entera. Y en tercer lugar, la necesidad de establecer un modelo de desarrollo más incluyente e igualitativo. El gobierno se compromete a poner en marcha política y programas para enfrentar la corrupción producida por las drogas. Entre otras cosas, se compromete a perseguir el narcotráfico y el lavado de activos, el control de insumo a la extracción de dominio, nuevas estrategias de política crimen que influye, articula, desinstalan uno más que otros eficazmente en sus recursos. La formulación de nuevos estatus contra el lavado de activos y el control de importancias y comercio del consumo para la programación de drogas. Bueno, Stephanie, ¿qué posibilidades o qué amenazas, qué representa el acuerdo de paz para la terminación del conflicto pues en Colombia? Pues bien, también para poder hablar del conflicto armado en Colombia, también debemos saber qué posibilidades y amenazas representa un acuerdo de paz en el término de un conflicto colombiano. Bien, si tocamos el tema de amenazas, se representan en un acuerdo de paz para terminar el famoso conflicto que se trata varios temas. No lo veo como amenaza, pero hay personas que no están de acuerdo debido a que cómo puede ser posible que personas que hicieron tanto daño se desmovilicen como si nada y más encima les den vivienda y los traten como reyes sabiendo todo lo que han hecho por las personas. Sería muy irónico llegar a este tema tratando de desmovilización, aunque las posibilidades son muy buenas, ya que los campesinos vivirían ya en paz, dejarían de sentir temor y volverían a estar seguros. Se acabarían las masacres, falsos positivos y Colombia tendría una nueva oportunidad, hoy y un mañana más cercano. Bueno, y realmente en qué puede o no alterar el acuerdo de paz, pues la cotidianidad del conjunto, del pueblo colombiano realmente. Desde los inicios de la década, Valentina, Colombia ha experimentado muertes violentas, desapariciones forzadas del desplazamiento de población, extorsiones y muchas de las que se imaginan. El Estado ha venido siendo incapaz de garantizar al menos la seguridad territorial y lo más mínimo de humanidad. A causa de la magnitud de problemas, se suman 4 años desde 1994 hasta 1997. Con esta crisis institucional, a causa de la filtración de dinero proveniente del narcotráfico, en la compañía presidencial de Ernesto Samper y el conservador Andrés Pastrana. Tanto fue así que entre enero de 1999 y diciembre del 2001, en pleno proceso protagonizaron 1.254 acciones guerrilleras y más de 1.800 combates, tal como lo reconoció el ministro Guillermo Fernández. Una ruptura de negociaciones con el gobierno, abriéndole campo a más de 100 atentados terroristas, ataques a militares, carros bombas, voladores a torres de energía, hasta homicidios a civiles, mostrando la mano dura del gobierno de Álvaro Uribe y su sucesor Pastrana.